Porque esto fue en el 2016. Ya fue en el 2016. Dale, contame. El hecho ocurrió el 21 de septiembre del 2016. Sí, contá. Fue cuando yo era coordinadora de pastoral juvenil en aquel entonces y dependía netamente del sacerdote Silvestre Olmedo. O sea, ya sea para hacer los permisos para menores, cualquier cosa era consultar. Siempre en contacto con él. Sí, exactamente. Y en eso fue cuando, en ese día, el 21 de septiembre, fue cuando él manoseó un lado de mi seno, ¿verdad? O sea, vos estabas trabajando y él que vino y te tocó. Sí. No pues, pudo contenerse. O sea, yo solicité su ayuda y en eso fue que él Bueno, y entonces, se acercó a mí y ahí me ahí manoseó. empieza todo. Yo me imagino tu desilusión porque uno dice, bueno, Michi, los hombres, los acosadores, pero otra vez la iglesia, un hombre de iglesia. Eso debe de ser una desilusión muy grande, ¿verdad? ¿Cuál fue tu reacción? Y la verdad que en ese momento no, es como que me quedé en shock en ese momento porque no sabes, no querés creer Sí. de que eso ocurre. O ¿verdad? decir, De o me que pareció a mí o sucedió, ¿verdad? Sí. Y nada, después de eso obviamente lloré muchísimo, ¿verdad? Y ya directamente le conté a mis compañeros, primeramente, mis compañeros de la iglesia. Para seguir nomás con tu relato, en ese mismo instante en que él te manosea, ¿cuál fue su reacción? ¿Cuál fue la tuya? Bueno, vos te asustaste, dijiste. Sí, ¿Y él qué te dice? ¿Bromea? ¿Se hace el chistoso? ¿Hace como que fue sin querer? ¿Cuál fue su reacción? No, él me hace salir de la oficina donde yo estaba. Me dice, anga, peinte y ya pota la nota, porque era una nota lo que yo tenía que hacer con él. O sea, procede a manosearte y después de ahí que te dice, bueno, retírate. Sí. Porque vio tu cara seguramente toda asustada, Sí. y que no correspondiste a nada. Fue como una despedida, ¿verdad? Y ahí te pide como que salir, te... salir. Sí, después nomás hacemos. Y en eso yo le estaba esperando a mi compañero porque le dije que yo quería hablar con él, a mi compañero de la pastoral, que era el subcoordinador sería de la pastoral, ¿verdad? O sea, como tenemos todos rangos, entonces... y ahí me dice, de Pochupico, viene otra vez y me dice eso él. El país. Ah, Sí, el el sacerdote. sacerdote. ¿Te enojaste? Te pregunta. Sí. ¿Y qué le dijiste vos? Y claro que sí, le dije. Y ahí en eso ya llega, ya en unos minutos después ya llega mi... Ah, ya no pudieron continuar la conversación, ¿verdad? No. Y ya, ahí cuando vos le gracias a contás ella, no. a otros compañeros o a la persona que trabaja contigo, ¿qué es la reacción? ¿Qué te dice la gente en estos casos? Denunciarle, mejor callate, andate, no hagas caso. La verdad que a los dos primeros compañeros a quienes yo le conté, me apoyaron desde el inicio. Entonces ellos me dijeron de que no me preocupe, que ellos van a estar conmigo, de que me van a apoyar y que vamos a denunciar. Pero la idea era siempre mantenernos dentro de lo eclesial, ¿verdad? Ajá. Pero, por supuesto que ahí Obviamente. siempre hay barreras, porque Sí. el encubrimiento ya sabemos lo que es, ¿verdad? Después de tu caso, ¿aparecieron otras con el mismo padre Silvestre o no? Sí, muchas más. ¿Que le sucedió lo mismo con él o algo más? Le sucedió parecido. ¿En dónde situaciones está? ¿En qué parecidas. quedó? Hablemos contigo ahora, Michi. Y realmente no estamos muy seguras. Hay informaciones, nos llegaron informaciones como bastante poco claras en el sentido. Lo que sabemos es que, o sea, lo que es muy claro hoy es que él sigue siendo un sacerdote de la Iglesia Católica. Hubo un tiempo en el que, porque la gente nos llama y nos preguntaba, o sea, gente que había visto el caso, nos llama y nos dice, bueno, ahora llegó a esta parroquia, estuvo como por lo menos en otra parroquia del Departamento Central, la gente también se alertó mucho, digamos, cuando llegó ahí, nos llamaron en realidad a preguntarnos qué había pasado en el caso, en qué quedó. Pero ahora después no supimos más nada, entonces no sabemos realmente dónde está ahora ni qué está haciendo, pero tenemos mucha claridad de que sigue siendo hoy un sacerdote de la Iglesia Católica. Digamos, o sea, la Iglesia nunca, o sea, porque además yo quiero ser clara en esto, apartarle no es sancionarle. O sea, la sanción en este caso, y eso sí ha hecho la Iglesia Católica en casos de niños y adolescentes en Paraguay y en otros países, le han realmente quitado el estatus de sacerdote. En Paraguay, por el caso de Alexa, eso no pasó. El día de hoy es el día que no ocurrió. Bueno, acordate que las penas eran diferentes para mujeres violadas, casadas, solteras o el estado civil que tenga. Una crueldad, una locura, ¿verdad? Ahora, lastimosamente hay muchas mujeres que piensan y son muy católicas, pero ella la habrá buscado. ¿Vos sabés que existe eso? Sí existe, pero en el caso, para mí el caso de Alexa tiene una A particularidad ver. muy importante que es que hay, en todo momento hubo pruebas muy contundentes de lo que ocurrió. Una de las pruebas del juicio, de hecho, fue un audio donde él le reconoce, porque sus compañeros reconoce. van y hablan con él y él dice, sí, le toqué. Y ese es un audio que se utilizó en juicio. reconoce, claro. Va otros sacerdotes que
por la querella que ejercimos nosotras vinieron a declarar en juicio y habían hablado con él, dijeron que él sí había reconocido el hecho. O sea, nunca estuvo en duda que el hecho existió, que Alexa no hizo absolutamente nada, porque sí es cierto que en muchos casos de violencia sexual hay una mirada culpabilizadora de las mujeres, es que hizo para buscar esto, pero en el caso de Alexa en particular eso no ocurrió. Realmente no tenemos registro de que eso haya ocurrido. Pero además lo que la gente salió a decir, pero que el tití nomás con lo que le tocó. Claro. Y más o menos queda Mucha así como gente- tan macanada lo que... Lo que dijo el Imagínate. propio- Y a ese el mundo punto Venezuela. llega. A ver, Freddy, Y uno, vamos- en todo caso, que te toque quien vos quieras. Claro, por supuesto. ¿Entendés? ¿verdad? Pero no, un cura donde estás trabajando, donde no... Alexa, la gente no está así con la onda, ay, deja nomás, entregale a Dios y cosas por el estilo. La verdad que al inicio sí, ahora ya no. Ahora ya... Desde el año 2016 hasta ahora, ¿cuál ha sido el camino, el transitar de los juicios, de todo lo que están apelando ustedes? Bueno, en primer lugar, o sea, Alexa agota las instancias en el ámbito eclesial cuando habla con el entonces Monseñor Edmundo Valenzuela y se da cuenta que le dice ora por la dignidad del sacerdote, ella se da cuenta que ahí no va a pasar nada y ahí ella va a la fiscalía. Y para mí esto es importante porque ella realmente tenía otras expectativas de la situación. Entonces, al darse cuenta que eso no iba a ocurrir, ahí va y con apoyo también de sus compañeros va a la fiscalía abre la causa. En el año 2020 vamos al primer juicio oral. Y esto por dilaciones, muchas chicanas de la defensa, pero también, y acá hay que ser muy claras, dilaciones de la Corte Suprema de Justicia. Cada vez que el caso llegó a la Corte por alguna razón, la Corte tuvo meses realmente el expediente parado. Entonces vamos a primer juicio en el 2020. En ese primer juicio la unanimidad era que se comprobó la ocurrencia del hecho, pero hubo una discusión técnica, digamos, sobre si era o no acoso sexual, con argumentos del tipo, o sea, le tocó una sola vez y entonces eso no es acoso. Entonces le tocó una teta y mucho del cuestionamiento del comportamiento de ella y no de qué hizo el acusado. Ahí está. Nosotras ahí lo que hacemos como querella y también la fiscalía apelamos, ahí se logra anular esa sentencia y ordenar un nuevo juicio que ocurre a finales del 2021. Abogada, disculpa que te interrumpa porque mencionas que en la corte, llega a la corte, después se dice, ok, existió el manoseo. Y mencionaste que hacían referencia a ciertas actitudes de ella dentro de la misma justicia. ¿Qué actitudes, por ejemplo? Eso es el tribunal de sentencia. El tribunal de sentencia del primer caso lo que hace es analiza, porque Alexa lo que declara en juicio, pasó esto y ahí ella mira retrospectivamente y se da cuenta de que había acercamientos que no eran apropiados de él. Y que y esto le pasa a muchas víctimas de acoso, el acoso empieza en una sola vez, pero hay acercamientos que son inapropiados y las mujeres tendemos mucho a decir, bueno, yo seguramente estoy entendiendo mal, seguramente claro. no hay mala intención. Entonces ella ahí lo que relata en el juicio es, yo después empiezo a pensar y él me tocaba el pelo, me ponía apodos, decía qué linda esta niña, se me Y eso acercaba incluso más de la se usó cuenta. como, por decirlo de alguna manera, en contra de... Se usó en contra de Alexa en realidad, ¿verdad? A favor, porque ¿qué dijo el juez? El juez dijo, no, pero cómo ella en ese momento no dijo nada, cómo ella no reaccionó ante esos acercamientos inapropiados. Pero escúchame, Michi, Entonces, Alexa, hay hechos de violación, he visto documentales en donde le dicen a la víctima, no te resististe, esto tiene mucho que ver, ¿eh? ¿Dijiste que no? Dicen. Claro, le Si no empujaste, dijiste le que no, entonces no arañaste es o te violación. entregaste. Es gravísimo. y es básicamente el mismo razonamiento, Sí, digamos. sí, El razonamiento es, ella no se comportó como el juez esperaba que ella se comporte, entonces el hecho no es acoso. Ese fue el razonamiento. tremendo. Yo recuerdo que de hecho fue tendencia porque fue así concluyente, no fue para tanto. O sea, eso fue lo que quedó, Sí, ¿verdad? Le tocó básicamente. un seno, no fue para tanto. A ver. Eso fue realmente lo que se vendió. Hoy, 2024, ¿es la primera vez que se presentan ante el CEDAW? Sí, o sea, nosotras fuimos a ese primer juicio oral, fuimos Sí. a un segundo juicio oral donde fue condenado, esa causa fue apelada por la defensa. El Tribunal de Apelaciones dijo que había prescrito, en ese momento en realidad no había prescrito, nosotras vamos en casación a la Corte tarda 11 meses en fallar y la Corte deja prescribir para después decir prescribió. Entonces prescribe en manos de la Corte, ahí nosotras agotamos todos los recursos internos disponibles y eso nos habilita y estamos llevando el caso al Comité contra la Discriminación hacia las Mujeres de Naciones Unidas. Y este es el primer caso de Paraguay ante esa instancia. Nunca hubo antes un caso sobre discriminación hacia las mujeres contra Paraguay en esa instancia. Y eso también tiene su tiempo y hay que esperar entonces a ver qué sucede. Hay que esperar a ver qué sucede y solo para que la gente sepa, los casos de Naciones Unidas llevan bastante menos tiempo que el sistema ¿Qué interamericano. implicancia eso va a tener para el país o para este sacerdote?
Y en este estadio de cosas ya va a ser una implicancia meramente para el país, digamos. O sea, en esta instancia nosotros lo que decimos es el Estado paraguayo le falló a Alexa al no darle acceso a la justicia. Entonces ahora lo que se juzga es el comportamiento del Estado paraguayo. Pero Y que ahí, estamos- sí. Perdón, que estamos buscando que cuelgue la sotana. En realidad, lo que haga la Iglesia no es ya algo que tenga que Claro, ver que con se esta haga instancia. justicia. Que se haga justicia, que el Estado reconozca que le violó sus derechos a Alexa y sobre todo que haya cambios. O sea, normalmente en este tipo de casos, además de medidas de reparación, disculpas Que haya públicas, consecuencias. hay unas consecuencias, es que también se analicen cuáles son las fallas estructurales del Poder Judicial que no está haciendo adecuadamente, porque lo que le pasó a Alexa en el ámbito de la justicia no es aislado. No. Le pasa y escuchamos todos los días y en este mismo programa hemos hablado muchísimas Y veces además queda como de qué pasa. jurisprudencia para otros próximos asaltantes sexuales que están en la iglesia. Así Porque es. van a decir, mira, ¿y por qué con él y conmigo sí? O sea, es grave realmente. Sí. Nosotros quisimos traer el caso hoy aquí, Michi y Alexa, para que la gente no olvide, para que sepan que hay que ser constantes, que a esta justicia hay que perseguirla, que a los señores que manejan la justicia en el Paraguay no los podemos dejar y que sea transparente todo, ¿verdad? Y digamos nombre y apellido, porque por lo menos vergüenza tienen que tener. Gracias por venir. Muchísimas